Bien, hermano, una vez más, feliz sábado. Es un privilegio, ¿verdad?, en este día especial, un día que se ha anunciado una vigilia, ¿verdad? Y de verdad que estamos de fiesta en el día de hoy para escuchar la palabra del Señor. Yo creo, hermanos, que el Señor ha permitido que nosotros nos congreguemos con el propósito de recibir ese pan celestial, ese pan fresco, ese pan que no está adulterado, ese vino, como lo decía el hermano en la escuela sabática, ese vino nuevo, no un vino viejo, no un vino fermentado, sino un vino de la buena doctrina. Y eso es lo que nosotros estamos buscando en este momento, ¿verdad? Así que en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar un mensaje que ya nosotros conocemos, pero recuerden que el Señor, en su palabra, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor le dijo a Moisés que le repetirás estas palabras. O sea, que lo que nosotros sabemos, hermanos, lo que nosotros sabemos, no solamente lo sabemos y lo vamos a estudiar una sola vez, sino el Señor quiere que lo que nosotros sepamos lo volvamos a repetir. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre, el Señor sabía, en su gran e infinita sabiduría, Dios sabía que el hombre se iba a olvidar de los preceptos, estatutos y mandamientos de su santa ley. Así que el tema que vamos a hablar en esta mañana, un tema muy importante, hermanos, porque creo que la iglesia necesita conocer realmente qué es el remanente. Como se decía esta mañana, yo creo que todo está conectado, ¿no? El Señor conecta todo. Y el Señor nos está hablando en esta mañana, hermanos, de la importancia que necesitamos nosotros aprender a entender qué es el remanente, para que nosotros sepamos cuáles son las características del remanente y podamos formar parte de ese remanente escogido por gracia, como lo dice el apóstol Pablo. Pero fíjense bien, hermanos, hablando de ese remanente, el Señor Jesús, cuando estaba con la mujer samaritana, nosotros conocemos la historia, en Juan capítulo 4, vamos a abrir nuestras Biblias a manera de introducción, ¿verdad? Juan capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 21 hasta el 23. Estas palabras que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana son palabras proféticas, hermanos. Son palabras proféticas. El Señor Jesús le había dicho a sus discípulos, en este caso, por supuesto, a la mujer samaritana, primeramente, Juan capítulo 4, versículos del 21 hasta el 23, el Señor le dijo en esta reunión que tuvo con esta mujer samaritana, le dijo unas palabras proféticas que se encuentran en estos versículos. Juan capítulo 4, versículos del 21 hasta el 23. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, en esta controversia que tenían los judíos con los samaritanos, había una controversia de cuál era el lugar de adoración. Ya nosotros sabemos que los judíos, la tribu de Judá, que fue la única tribu que quedó poseedora de la verdad presente, esa única tribu que tenía, del pueblo de Israel, que tenía la verdad, hermano, el Señor le había dado esa verdad, ese candelero de oro, para que ellos fuesen su pueblo, para que ellos fuesen el pueblo escogido, para que dieran ese mensaje a todas las naciones circunvecinas. Por eso le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, porque había discusión entre los judíos y los samaritanos de cuál era el lugar donde se debía adorar, y sin embargo dice: llegará el momento cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice claramente: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos, le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana.
Y sigue diciendo el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, ¿entendemos nosotros estas palabras proféticas? Estas palabras que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, hermanos, le estaba dando a entender de que se iba a levantar un remanente escogido por gracia que iba a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y hablando del remanente, hermanos, porque es muy importante que nosotros entendamos qué es el remanente. Nosotros podemos asegurar que nosotros como iglesia, que estamos en esta verdad presente, que no estamos bebiendo del vino del furor de su fornicación, pudiéramos decir que nosotros somos ese remanente. Pero hermanos, ¿realmente cumplimos nosotros con esas condiciones? Fíjense bien lo que dice, hablando del remanente, ¿verdad? Cristo viene por segunda vez. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. A esta tierra, ¿verdad? A buscar, ¿qué? ¿Va a buscar una iglesia específica? No, va a buscar un remanente. Ese remanente es la iglesia del desierto, porque así se le conoce al remanente, la iglesia del desierto. ¿Por qué la sierva del Señor le dice al remanente la iglesia del desierto? Hermanos, ¿por qué? Porque es una iglesia disidente. Esta palabrita a veces como que no cabe en la mente de algunos hermanos, ¿verdad? Una iglesia disidente, una iglesia que no tiene pastor terrenal, terrenalmente hablando, ¿verdad? Que no tiene un templo físico donde adorar. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jehová, y eso va a pasar en el tiempo, en estos tiempos inmediatos, en este tiempo futuro, porque el Señor Jehová tomará la rienda de la obra en sus propias manos. Y Él mismo va a apacentar a su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque los pastores terrenales que Él designó para apacentar a su grey no han cumplido con el cometido sagrado de pastorear a sus ovejas. Bueno, hermanos, nosotros lo podemos ver, eso no es que son mis palabras. Ezequiel, capítulo 34, este es un capítulo donde se habla, hermanos, de la infidelidad de los pastores que el Señor Jesús comisionó para que apacentaran a su grey. ¿Qué significa la palabra apacentar? Alimentar, ¿verdad? Es decir, el Señor escogió a hombres, no escogió a ángeles, escogió a hombres ¿para qué? Para apacentar a su grey, a su iglesia, a ese remanente. ¿Ok? Ahora, fíjense bien lo que dice el profeta Ezequiel en relación a esos pastores que el Señor Jehová les dio un cometido sagrado de pastorear a su grey. Fíjense lo que dice aquí el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 34. Pero vamos a leer, o sea, todo el capítulo 34 habla de los pastores de la grey. La profecía contra los pastores de Israel, mejor dicho. Pero vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer los versículos 1, 2, 6, 10 y 11. Fíjense lo que dice aquí el Señor en este capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. ¿Ya lo tienen todos? Para que leamos todos juntos. Amén. Ok, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Versículos 10 y 11. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas
y no les serán más por comida. Ahora fíjense bien lo que dice el versículo 11, hermanos. Fíjense lo que sigue diciendo. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Gloria a Dios, hermanos. O sea, hermanos, el Señor le dio a estos pastores infieles, le dio un cometido. ¿Y qué pasó con estos pastores infieles, hermanos? No cumplieron con ese cometido, con esa tarea que el Señor le había dado a estos pastores de apacentar a su pueblo. ¿Se apacentaban a quién? A sí mismos. Y tenían a las ovejas como comida prácticamente. Así que, hermanos, esto dice el profeta Ezequiel en relación a estos pastores infieles y cómo el Señor, debido a esa infidelidad de esos pastores, ¿verdad?, que no estaban apacentando a la grey del Señor, ¿verdad?, dice que Él mismo va a tomar la rienda de la obra en sus propias manos. Y así lo dice la sierva del Señor en el libro Testimonio para los Ministros, página 300. Fíjense bien, hermanos. Para los que están anotando, en Testimonio para los Ministros, página 300. Fíjense lo que dice el Señor. Y esta es una cita, hermanos, que es como para temblar esta cita que dice la sierva del Señor. Testimonio para los Ministros, página 300. Hablando, por supuesto, de cómo el Señor va a tomar la rienda de la obra en sus propias manos. Dice, permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Tremenda cita, ¿verdad? Sigue diciendo, habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Amén. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando la rienda en sus propias manos. Amén. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Amén. Hermanos, gloria a Dios por esta cita. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor a través de la sierva del Señor? Hermanos, que el Señor en esta etapa final de la obra va a tomar la rienda de la obra en sus propias manos. Amén. Es decir, Él va a apacentar a su grey. Amén. Por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a oír la voz del buen pastor. Amén. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3? El mensaje a las 7 iglesias del Asia. ¿Cómo termina cada mensaje de cada iglesia? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a oír la voz del buen pastor. Amén. ¿Y cómo puedo yo aprender a oír la voz del buen pastor, hermanos? ¿Será que cuando yo tenga tiempo de estudiar la Biblia? ¿Será que es de vez en cuando el trabajo me permita a mí poder tener un culto personal? Hermanos, tenemos que tomar en cuenta eso. Estamos descuidando el culto familiar, el culto en el hogar, el culto personal. Hermanos, la única forma de que nosotros podamos aprender a oír la voz del pastor de los pastores es, hermanos, estudiando la palabra de Dios, pidiéndole sabiduría al Señor en oración y, por supuesto, orar fervientemente al Señor para que nos dé esa sabiduría y poder discernir entre el bien y el mal. Es decir, la voz de Cristo y la voz del diablo, poder diferenciar cuál de las dos voces nos está hablando a cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor repitió esto 7 veces, hermanos, en la palabra de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bien, hablando, por supuesto, hermanos, de esa voz para aprender a diferenciar la voz del buen pastor, hermanos, el Salmo 23, un salmo que nosotros, yo creo que hasta el mundo lo conoce, el mundo entero, hasta los incrédulos recitan
versículo, ¿verdad? El Salmo 23, versículo 1, un versículo que nos sabemos de memoria, ¿verdad? Salmo 23, versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, hermanos, nosotros lo sabemos de memoria, pero ¿quiénes van a vivir esto, este mensaje, este versículo? Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, el remanente que ha aprendido a diferenciar la voz del enemigo de la voz del buen pastor de las ovejas. Por eso es importante, hermanos, porque en el tiempo final, la iglesia de Cristo, el remanente escogido por gracia, se va a guiar por lo que el Señor Jesús le diga desde el santuario celestial, lugar santísimo. Amén. Hermanos, hemos llegado al tiempo en que el Señor ya no va a trabajar más con ninguna organización religiosa. Él llamará a su pueblo fiel a que salga de Babilonia, como lo estaba estudiando esta mañana en la lección de escuela sabática, a que salga de la confusión, así como llamó antaño a su pueblo para que saliera de Egipto para adorarle en el desierto. Ahora, ¿por qué causa o razón el Señor no trabajará más con ninguna organización religiosa establecida? ¿Por qué razón, hermanos? Porque tristemente la gran mayoría de las organizaciones religiosas o de las iglesias han apostatado de la verdad. Pero fíjense, hermanos, de cada apostasía el Señor siempre ha sacado un remanente. O sea, un remanente que nunca ha estado de acuerdo con las abominaciones que se cometen en esas iglesias. El Señor está preparando un pueblo, y no solamente de las iglesias, hermanos. Yo conozco mucha gente que no son creyentes, que no asisten a ninguna iglesia, pero están estudiando la Biblia, están preparándose. Hermanos, el Señor tiene un redil que no es de este rebaño, lo está preparando, hermanos, y esos son los que van a ser los obreros de la hora undécima. ¿Lo ven? Así que, hermanos, de cada apostasía siempre el Señor ha sacado un remanente, y ese remanente fiel ha constituido su iglesia. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros, yo creo que es muy difícil, siempre he visto que son muy pocos los hermanos que entienden lo que es el concepto de iglesia, de la palabra iglesia. Quizás nosotros aquí teóricamente podemos entenderlo, podemos recitarlo, podemos hablar de eso. Pero hermanos, ¿realmente hemos vivido lo que es la iglesia realmente? ¿Entendemos lo que es ese concepto? Nosotros lo sabemos conceptualmente, lo podemos buscar en Mateo capítulo 18. Este es un versículo que hemos leído nosotros, hermanos. Pero recuerden, de la repetición viene el aprendizaje y la sabiduría. Mateo capítulo 18, versículo 20. Aquí está, hermanos, el concepto de la palabra iglesia. Así cuando el Señor Jesús estaba instruyendo a sus discípulos. Fíjense las palabras que el Señor le dijo a los discípulos, hablando de la iglesia, lo que es la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, fíjense los números que utiliza el Señor. El Señor aquí no está estableciendo o especificando un lugar determinado donde tenemos que adorarle. Dice claramente, donde están 2 o 3. Fíjense los números tan pequeñitos que utiliza el Señor. 2 o 3. No está hablando aquí ni de 20, ni de 30, ni de 200, ni de 300. Está hablando donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, podemos estar debajo de un árbol, podemos estar en una casa, podemos estar en un parque, en cualquier lugar, hermanos, donde invoquemos el nombre del Señor, ahí va a estar la presencia del Señor. Podemos estar seguros que si le estamos adorando en espíritu y en verdad, ahí va a estar la presencia del Señor, como lo dice Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Ok? Bien. Fíjense bien, hermanos, hablando, por supuesto, de ese remanente, vamos a buscar en Romanos, para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo, el concepto de remanente que el apóstol Pablo tenía, ¿no?, en relación a su iglesia. Romanos capítulo
11, versículo 4. Hablando, por supuesto, ya lo tienen todos, Romanos capítulo 11, versículo 4. Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hermanos, muchas veces nosotros podemos sentirnos solos. Podemos sentirnos de que nadie está luchando con nosotros, de que estamos solos, de que hasta nuestros propios hermanos nos abandonan en esta lucha. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Yo creo que estas son palabras de aliento para esa grey, hermanos, que está luchando por alcanzar la salvación y la vida eterna. Hermanos, y fíjense, hablando del remanente, hay un comentario para los que tienen la Biblia de estudios. Lo que pasó en los tiempos del sacerdote Elí y sus hijos. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Elí, un padre alcahuete que le permitió a los hijos cometer esas abominaciones que se estaban haciendo dentro del santuario, al extremo que estos hombres estaban hasta durmiendo con mujeres dentro del santuario. Imagínense ustedes esas grandes abominaciones que se estaban cometiendo en los tiempos del sacerdote Elí. Y esa gran corrupción trajo como consecuencia una separación en esos tiempos del sacerdote Elí. Para los que tienen la Biblia de estudios, primeramente vamos a buscar en nuestras Biblias el versículo del cual hace el comentario. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Para que ustedes vean, hermanos, cómo era de grande la corrupción que había del profeta Samuel en los tiempos del sacerdote Elí y sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Voy a dar tiempo para que lo tengamos todo. ¿Ya lo tenemos todo? ¿O todavía estamos? ¿Ya? Ok. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Fíjense lo que dice. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué estaba pasando en los tiempos del sacerdote Elí? De acuerdo a este versículo, era pues como, era pequeña, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Y fíjense lo que dice, para los que tienen la Biblia de estudios, el comentario de este versículo, de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Fíjense lo que dice, hermanos. Dice aquí, cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. ¿Lo ven? Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó en estos tiempos cuando estos jóvenes, estos hijos de Elí, estaban cometiendo esas grandes abominaciones? ¿Qué fue lo que resolvieron algunos de los que estaban asistiendo a esos cultos? Hermanos, determinaron o decidieron no acudir al lugar designado para el culto. Hermanos, cuando una iglesia cae en una condición como esta iglesia en estos tiempos del sacerdote Elí, ¿qué es lo que pide el Señor, hermanos? Una vez que se ha amonestado a la iglesia, porque no es solamente salir porque la iglesia está mal, hermanos. Toda iglesia tiene problemas. Y esos problemas, hermanos, tenemos que resolverlos en el Señor. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo quiere destruir a las iglesias. Y especialmente las iglesias de verdad presente. Por eso es que el Señor quiere, hermanos, que nosotros, los que tenemos los utensilios del santuario,
Hermanos, amonestemos a nuestras iglesias para que nuestras iglesias puedan marchar en el camino de la verdad, en el camino del evangelio verdadero. Y por supuesto, estar libre de pecado. Porque ¿cuál es la lepra que está comiendo a la mayoría de las iglesias, hermanos? El pecado, hermanos. El pecado oculto, el pecado acariciado. Eso es lo que ha hecho tanto daño a las iglesias hoy día. El Señor quiere un remanente, pero un remanente santo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, hablando de la palabra remanente, siempre hemos mencionado esa palabrita. Pero vamos a ver lo que nos dice, hermanos, el diccionario bíblico en relación a la palabra remanente, para que podamos tener una idea cómo el diccionario bíblico describe la palabra remanente. Dice el diccionario bíblico, lo que queda. ¿Qué es un remanente? Lo que queda, o sea, el resto. Generalmente, dice aquí, los israelitas que sobrevivían a calamidades como guerras, cautiverios, pestes y hambrunas, y a quienes Dios, en su misericordia, preservaba para continuar siendo su pueblo elegido. Hablando aquí el diccionario, por supuesto, da algunos ejemplos de remanentes, por supuesto, de remanentes que sobrevivían a calamidades, a guerras, a hambrunas, ¿verdad? Y vamos a mencionar un ejemplo, como lo dice aquí el diccionario, en Génesis capítulo 45, versículo 7. En esta ocasión, por supuesto, nosotros conocemos la historia cuando José fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que iban a Egipto, ¿verdad? Y por supuesto, hermanos, todo esto estaba calculado por el Señor. El Señor ya había permitido que José fuese vendido a Egipto. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con José para preservar un remanente, hermanos, porque nosotros sabemos la historia, más adelante iba a haber una hambruna allá en la tierra de Canaán, ¿verdad? Ok, Génesis capítulo 45, versículo 7. ¿Ya lo tienen todos? Dice, y Dios me envió delante de vosotros, dice José a sus hermanos, ¿verdad? Para preservar posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Hermanos, por esa razón fue que Dios permitió que José fuese vendido como un esclavo. Claro, el Señor sabía que José tenía unos defecticos de carácter que eran necesarios, ¿verdad? Pulirlos, como lo dice la sierva del Señor. Es duro ser apretado contra la rueda del esmeril, pero es necesario, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos salir como piedras vivas, como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Así es. Bien, otro remanente. Vamos a buscar en Esdras, recuerden el remanente que salió, ¿verdad? Después que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Después que cumplieron los 70 años, ellos salieron, por supuesto, de Jerusalén, de Babilonia. ¿Para qué? Para que reconstruyeran la plaza y el muro en tiempos angustiosos, como lo dice el profeta Daniel, allá en la profecía de las 70 semanas. Vamos a buscar Esdras, capítulo 9, para que ustedes vean, hermanos, hablando de un remanente. También en Esdras se habla de ese remanente que salió para edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esdras, capítulo 9, versículos del 13 al 15. Bien, dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermanos, ¿se dan cuenta? El Señor puede castigar a su pueblo. Y recuerden
Dios castiga, pero como dice Job capítulo 5, versículos 17 y 18, Él hiere y sus manos curan. Hermano, es como el padre que ama a su hijo, el padre que verdaderamente ama a su hijo. Hermano, lo reprende, lo castiga, aplica la vara de la corrección. Eso es el castigo. Igualmente así como el padre que ama a su hijo castiga, asimismo nuestro Padre Celestial también nos castiga. ¿Para qué? Es para nuestro beneficio, hermano, porque he ahí el verdadero amor de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor. Hermano, el amor de Dios es un amor extraordinario, un amor que nosotros no entendemos, ¿verdad? Y por tanto que nos ama el Señor, es que Él permite calamidades en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quiere sacar de nosotros una piedra preciosa, en donde Él pueda verse reflejado, en donde Él pueda ver su carácter reflejado en nosotros. Amén. Bien, como resultado, sigue diciendo aquí el diccionario, hablando de la palabra remanente, como resultado de sus apostasías, los hebreos sufrían grandes catástrofes que llevaban a la nación al borde de la extinción. Una y otra vez, de muchos quedaban unos pocos. ¿Ok? Acuérdense bien que el Señor permitió todas estas calamidades sobre su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado, porque ellos estaban en rebelión, porque ellos no querían obedecer la voz de Dios. Hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que la Biblia dice, ¿en qué se resume todo discurso? Como lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. Hermanos, y a veces nosotros estamos buscando información, buscando cosas que verdaderamente no nos edifican. Hermanos, el Señor lo que dice simplemente es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. Jeremías capítulo 42, versículos del 1 al 3, hablando, por supuesto, de ese remanente, ¿verdad? Como lo dice aquí, como se lo estoy leyendo aquí en el diccionario, el concepto de la palabra remanente. Jeremías capítulo 42, versículos del 1 al 3. Fíjense lo que dice aquí el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 42, versículos del 1 hasta el 3. Dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Hermanos, ¿cuál es el resultado cuando el Señor castiga a su pueblo? ¿Cuál es el resultado, hermanos? Que el pueblo, ese remanente, procede al arrepentimiento verdadero. O sea, como lo están mencionando aquí, hermano, ese remanente, como se lo decían ellos al profeta Jeremías, ruega por nosotros, porque de muchos hemos quedado unos pocos, como lo ven tus ojos. ¿Lo ven, hermanos? Ahora, fíjense bien. Bien, la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué pasaría, hermanos, si el remanente de Dios desapareciera o fuera exterminado? ¿Qué pasaría? Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 9. Isaías capítulo 1, versículo 9. Fíjense, hermanos, lo que pasaría si el remanente fuese exterminado. ¿Qué pasaría, hermanos, con las ciudades? ¿En qué se convertirían las ciudades si el remanente de Dios desaparecería completamente? Isaías capítulo 1, versículo 9. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos
y semejantes a Gomorra. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué causa las ciudades todavía no han llegado a ese nivel? De hecho, ya están llegando, ¿verdad? Poco a poco las naciones están alcanzando, poco a poco, hermanos, la condición de Sodoma y Gomorra. Hermanos, ya nosotros lo estamos viendo en este país con esa ley que se aprobó del matrimonio igualitario, ¿verdad? Como le dicen. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo cada vez están aumentando las abominaciones cada día más. Pero fíjense, hermanos, por causa de ese remanente, ¿cuál es el trabajo del remanente, hermanos? El trabajo del remanente es amonestar a este mundo, hermanos, de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el propósito del remanente. Para eso el Señor ha levantado un pueblo. Y por esa causa nosotros tenemos que cumplir con ese cometido. Si nosotros no cumplimos con ese cometido, ¿qué va a pasar, hermanos? Dios va a tomar a otros. ¿Se dan cuenta? Ok, continuando con lo que dice el diccionario, dice, el remanente daba la espalda a la iniquidad y se comprometía a ser leal a los mandamientos de Dios. Ahora, fíjense bien, el apóstol Pablo también habla cómo es ese remanente. Aquí en Romanos capítulo 11, versículo 5. Fíjense bien cómo Dios escoge a su pueblo remanente. Romanos capítulo 11, versículo 5 dice, Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cómo es escogido este remanente, hermanos? Por gracia. ¿Es escogido por obras? No. ¿Pueden las obras salvarnos? No. Aunque nosotros entendemos que por obra, nosotros vamos a ser justificados por las obras. O sea, Dios va a tomar en cuenta, quiero decir, las obras nuestras. ¿Qué es lo que dice el mensaje de cada iglesia? Yo conozco tus obras. ¿Ok? Así que ese remanente, hermanos, ha sido escogido ¿por qué? Por gracia, hermano. Por gracia somos salvos, como lo dice la palabra del Señor. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, nosotros podemos citar muchos ejemplos de remanentes en toda la palabra de Dios. Noé y su familia es un ejemplo, ¿verdad? De la apostasía de las 12 tribus de Israel. De esa apostasía que hubo en el pueblo de Israel, ¿cuántas tribus quedaron? Al principio quedaron 2 tribus, ¿verdad? Y después apostató la tribu de Benjamín y solamente quedó la tribu de Judá. O sea, ese fue o constituyó el remanente en ese tiempo. Otro ejemplo, hermano, como se los acabo de mencionar, el remanente que salió de Babilonia para edificar la ciudad y el muro de Jerusalén cuando, por supuesto, el rey Nabucodonosor entró a Babilonia y la sitió, es decir, la destruyó cuando hubo esa gran invasión en los tiempos del rey Nabucodonosor. Otro remanente, hermanos, o los remanentes de las 7 iglesias del Asia. Recuerden que cuando nosotros estudiamos los 7 periodos de la iglesia cristiana, nosotros vemos un sube y baja en cuanto a lo que es la espiritualidad de las iglesias. Y en ese sube y baja que nosotros vemos que las iglesias alcanzan un estado de espiritualidad máximo. Después que alcanzan esa espiritualidad, ese nivel de espiritualidad máximo, empiezan a decaer. Y en esa decadencia, en esa apostasía, de esa apostasía siempre ha salido un remanente escogido por gracia, como lo dice el Señor en su palabra. Ahora, fíjense bien, hermanos, hablando del último remanente. ¿Cuál es el último remanente? Como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que fue la lectura bíblica, ¿verdad? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Es bueno repetirlo hasta el cansancio para que nos aprendamos esto no solo de memoria, sino que lo pongamos por obra, hermanos. Es muy importante eso. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, ¿contra quién es la guerra? ¿Será que la guerra es contra aquellos que están en la apostasía? ¿O contra aquellos que se llaman cristianos? ¿O contra aquellos que se llaman adventistas del séptimo día? ¿Será que la guerra es contra eso? ¿Contra quién es la guerra? ¿Ah?
contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, hermanos. Contra esos va a ser la guerra. Ahora, vamos a ver, hermanos, ya para terminar, vamos a ver cuáles son las características del remanente, ese remanente escogido por gracia. ¿Cuáles son las características que debe reunir ese remanente para que nosotros formemos parte de esa iglesia? ¿Qué es lo que exige el Señor de nosotros como iglesia? Para que podamos ir al cielo. Dice, para pertenecer, hermanos, a este último remanente, tenemos que echar mano de la vida eterna. Tenemos que luchar, hermanos, para alcanzar la salvación prometida. Ahora, fíjense bien, hermanos, el Señor fue a preparar moradas. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos? Voy pues a preparar moradas. Vamos a buscarlo en Juan capítulo 14, versículos del 1 hasta el 3. Fíjense bien, hermanos, las palabras que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, porque los discípulos pensaban, cuando le hicieron la pregunta al Señor, bueno, entonces, ¿quién va a ser salvo? Porque ellos tenían la creencia de que solamente iban a ser salvos los que eran ricos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero cuando el Señor Jesús les dijo que qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro le dijo, entonces, ¿quién va a ser salvo? Y fue cuando el Señor le dijo estas palabras, ¿verdad? A los discípulos. Juan capítulo 14, versículos del 1 hasta el 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor fue al cielo ¿a qué? A preparar moradas. Esas fueron las palabras de consuelo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos. Voy pues a preparar moradas, y dice claramente en el versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez. ¿Para qué? Y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a los discípulos, y os tomaré a mí mismo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo el Señor Jesús a los discípulos, y os tomaré a vosotros? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús se va a ver reflejado en su remanente. Su imagen se va a reflejar, así como la piedra preciosa, que brilla. Asimismo, Él se va a ver reflejado en esas piedras vivas que conforman a su iglesia, ¿verdad? Y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios por esas palabras, ¿verdad? Gloria a Dios por esas palabras de consuelo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero fíjense, hermanos, para pertenecer al remanente, nosotros tenemos que hacer una lucha, hermanos, titánica, ¿sí o no? Tenemos que luchar contra un enemigo, contra el adversario de las almas, que siempre, hermanos, nos está tentando a cada uno de nosotros, que siempre tiene una trampa preparado para cada uno de nosotros. Y, hermanos, es nuestro deber luchar para no caer en esas tentaciones o en esas trampas que el diablo está o ha preparado constantemente para hacernos caer en sus redes. Fíjense bien, hermanos, el consejo que le dice el Señor a su iglesia. Vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Para que ustedes vean, hermanos, que esto es una lucha titánica. Esto es una lucha de todos los días. Esto no es solamente de los sábados. Esto es de todos los días. Todos los días somos probados, hermanos. Todos los días. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Fíjense bien las palabras que le dice el Señor a su iglesia. Dice, he aquí yo vengo ¿cuándo? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, ¿qué es lo que le manda el Señor a su iglesia? Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Hermanos, la verdad, el evangelio eterno es lo que nosotros tenemos. Retén lo que tienes, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. Ah, ¿por qué?
porque hay otros que también pueden ocupar el lugar de nosotros, hermanos, si nosotros no damos la talla. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, y esto es un versículo como para pensar. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 24 hasta el 27. Para que ustedes vean, hermanos, la lucha titánica que el mismo apóstol Pablo tenía. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 hasta el 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, el apóstol Pablo, que tenía el Espíritu Santo, un apóstol más que estaba dando un mensaje tan poderoso como el que dio el apóstol Pablo, él tenía temor, ¿saben? ¿Y saben cuál era el temor que tenía el apóstol Pablo? Como lo dice aquí el verso 27, golpeo mi cuerpo, o sea, él estaba golpeando su cuerpo, ¿para qué, hermanos? No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, hermano. ¿Usted se imagina eso? Por eso, hermanos, que el apóstol Pablo aquí, en estos versículos, él hace una comparación, hermano, de la lucha que el cristiano tiene que librar cada día. O sea, de esta manera corro, dice él, como los que corren en el estadio. Y podemos nosotros pensar y poner como ejemplo en las Olimpiadas, hermanos. ¿Cada cuántos años se celebran las famosas Olimpiadas Mundiales? Cada 4 años, ¿verdad? Y en esas Olimpiadas, hermanos, ustedes saben muy bien que van los mejores atletas de todos los países del mundo. Van a competir en esa cita. Hermanos, y van los mejores. Y todos ellos no van a ir a competir por la medalla de bronce, ni mucho menos por la medalla de plata. ¿Cuál es el premio que ellos están buscando? Es la medalla de oro, hermanos. ¿Se dan cuenta? Asimismo nosotros, hermanos, tenemos que luchar porque uno solo es el que se va a llevar el premio. El Señor, cuando fue a preparar moradas, no crean ustedes que fue a preparar infinitas moradas. La cantidad de moradas que el Señor fue a preparar es limitada para un remanente que viene a buscar el Señor. Por esa razón, hermanos, es que nosotros tenemos que luchar, no como quien golpea el aire, sino golpeando mi propio cuerpo, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se dan cuenta, hermano? Hermano, esta lucha es de todos los días. No es solamente cuando nos congregamos o solamente cuando vamos a dar un estudio bíblico. Hermano, es todo el tiempo. Recuerden, hermanos, el Señor en Génesis capítulo 3, después que Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva? Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ¿qué fue lo que estableció el Señor entre Cristo y Satanás? Entre el bien y el mal. ¿Será que el Señor quería que se unieran? No, hermanos. Estableció una enemistad y eso es lo que se conoce como la gran controversia entre Cristo y Satanás. Entre los hijos de Cristo y los hijos del diablo. Hermanos, estamos en guerra. Desde el mismo momento que entró el pecado a este mundo, hasta que Cristo venga. Prácticamente tenemos esa lucha, ¿verdad? Ahora, ya para terminar, hermanos, vamos a ver cuáles son las características de ese remanente escogido por gracia. Primera característica, guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo, como lo leímos en la lectura bíblica, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Segunda característica que podemos mencionar de este remanente: tienen el carácter de Dios y del Cordero, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Tercera característica: no se contaminaron con mujeres, en otras palabras, con falsas doctrinas, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Cuarta característica que podemos mencionar del remanente: en sus bocas no ha sido hallada mentira, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Quinta característica: tienen en sus manos el evangelio eterno que ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Sexta característica: han alcanzado la santidad en esta tierra, sin la cual nadie verá al Señor, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y séptima característica que pudiéramos mencionar de las tantas cualidades que tiene el remanente escogido por gracia: no dependen ni confían en el hombre, así como dice Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. ¿Se dan cuenta? Así que bueno, hermanos, son las características de este remanente escogido por gracia. Ahora, hermanos, fíjense bien, yo les quiero leer aquí, ya para terminar, en el libro Primeros Escritos, la página 88-89, hablando, por supuesto, de esa visión que tuvo la sierva del Señor. Yo creo que la mayoría de ustedes han leído esta visión que ella tuvo de ese tren que iba a toda velocidad. ¿Ok? Primeros Escritos, página 88 y 89. ¿Ok? Escuchen lo que dice. Vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel: se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era? Dijo: es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista, y todos y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según lo necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel: el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acabara de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. Hermanos, esta visión, como ya nosotros la hemos estudiado, ¿verdad? Lógicamente ya nosotros entendemos qué representa o qué significa esta visión. Hermano, ¿hacia dónde va este mundo, así como lo dice esta visión? Hermano, este mundo va hacia la perdición.
Y ella cuando le preguntó al ángel, oye, pero ¿será que todos están montados en ese tren? ¿Será que no hay nadie que escape de ese lazo del gran engañador? ¿Y qué le dice el ángel? No, hay un remanente, hay una pequeña compañía que está marchando en contra de la dirección de ese tren, hermanos. Y ese remanente es este, hermano, que nosotros estamos estudiando en esta mañana. Y el Señor nos está invitando, hermanos, a nosotros como iglesia de verdad presente que somos, hermanos. El Señor nos está amonestando en esta mañana a que nosotros, hermanos, como dice el apóstol Pablo, peleemos con nuestro propio cuerpo, no como quien golpea el aire, sino nuestro propio cuerpo, sometiéndolo a la servidumbre de Cristo Jesús. Esa es precisamente, hermanos, esa es la tarea, ese es el objetivo que el Señor le dejó a su iglesia. Hermanos, muchos son los que se llaman cristianos, pero un pequeño grupo es el que va a alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Cuál es ese grupito pequeño que va a alcanzar la salvación y la vida eterna? Todos aquellos que cumplan con estas condiciones, hermanos, que les acabo de mencionar. Hermanos, si no alcanzamos la santidad en esta tierra, por supuesto que en el cielo no la vamos a alcanzar. Para poder ser salvos, tenemos que ser santos en esta tierra. Tenemos que vencer el pecado en la carne, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo se golpeaba a sí mismo, diciendo él, o sea, golpeo mi cuerpo, ¿para qué? Para vencer el pecado que pueda haber en mí. Hermanos, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo también anhelaba, así como todos nosotros anhelamos, la salvación y la vida eterna. Hermanos, pero la salvación y la vida eterna tiene un precio. Y ese precio es, hermanos, la fidelidad a los mandamientos, estatutos y preceptos que el Señor ha establecido en su palabra. Lo que leyó en el primeros escritos, si usted busca en el internet, cuando el otro Papa, Benedicto, estuvo en Europa, se reunieron todas las religiones del mundo y iban cruzando en un tren y el Papa iba en el primer vagón. Y yo, cuando lo vi, dije, Dios mío, las profecías se están cumpliendo. Así es. Literalmente. Así es, hermano. Bueno, yo creo que el Señor nos está hablando, así como la hermana lo acaba de decir, ¿verdad? El Señor nos está hablando, hermanos. Estamos viendo todos estos desastres, todas estas cosas que están ocurriendo, hermanos. Nos dice a las claras que Cristo está a las puertas. Hermanos, yo creo que sería motivo de gozo. En vez de ser motivo de preocupación, debería ser motivo de gozo. De ver, hermanos, que todas estas cosas están sucediendo y que todos estos escritos, la Biblia, el espíritu de profecía, hermano, esto es verdad, todo esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y que podemos confiar, así como lo dijo el apóstol Pedro, como lo escribió en segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 19 hasta el 21, que tenemos también la palabra profética más segura, hermanos. Así que estas cosas que están sucediendo, hermanos, nos hacen cada vez confiar más en que su palabra es segura y que se va a cumplir, llueva, truene o relampaguee. Por eso, hermanos, el llamado es para nosotros como iglesia. A esta iglesia, a este ministerio, el Señor lo ha levantado con un propósito, hermanos. Que demos al mundo este último mensaje de misericordia. Pero no es solamente darlo, hermano, es prepararnos también para que nuestro mensaje esté acompañado con el testimonio verdadero. Amén. Con el testigo fiel y verdadero. Y que demos al mundo este mensaje que ha de preparar un pueblo para que esté en pie ante el pronto regreso de nuestro Salvador Cristo Jesús con gran poder y gloria. Que el Señor les bendiga. Así que, hermanos, los que puedan, les invito a que nos postremos de rodillas para que tengamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos por tu palabra en esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, porque tú eres un Dios de amor que nos amonestas, que nos castigas, Señor, para que podamos nosotros reaccionar. Y que todas estas cosas que están sucediendo es para que abramos los ojos, para que hagamos un cambio en nuestras vidas, una reforma que nos induzca verdaderamente a que podamos, Señor, guardar tu palabra, a que podamos hacer un cambio en nuestras vidas y que podamos nosotros también, cuando tú vengas con gran poder y gloria, podamos formar parte de ese remanente escogido por gracia. Señor, bendice esta iglesia, bendice este ministerio, ayúdanos a nosotros como familias, que podamos prepararnos, Señor, y que podamos formar parte de ese remanente. Señor, sé con esta iglesia, sé con cada persona que no conoce este mensaje, Señor.
Danos palabra de vida que, para podérselas predicar y presentárselas a todas aquellas almas que no conocen estas verdades, Señor. Ayúdanos a prepararnos y a no malgastar el tiempo que queda, porque el tiempo está cerca. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para que nuestros puestos no sean ocupados por otros que sí van a dar la talla. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a que podamos luchar, así como lo decía el apóstol Pablo, para que podamos alcanzar ese precioso galardón que es la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te pedimos que contestes cada petición que se ha elevado en esta iglesia y en todas las iglesias de este ministerio del Evangelio Eterno. Señor, bendice los alimentos y acompáñanos en este día especial, Señor, un día de vigilia, un día en el cual vamos a gozarnos y a meditar en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque todavía tenemos la preciosa oportunidad de congregarnos, Señor, porque llegará el tiempo en que no nos vamos a poder congregar más. Y por esta razón, Señor, que estas palabras no las olvidemos, que podamos ser un remanente donde quiera que estemos y que podamos levantar en alto el último mensaje de misericordia, el Evangelio eterno que ha de ser dado a este mundo que perece en pecado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Y ayúdanos a fortalecernos en esa fe que una vez fue dada a los santos. Gracias por tus bendiciones, porque te lo suplicamos y te lo rogamos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.